Es momento de darle la bienvenida al señor Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a conversar con él acerca de las obras, cómo está actualmente esto en materia financiera también, porque sabemos que el año pasado fue un año bastante complicado y cuáles son las proyecciones para este 2020. Señor Carlino, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, Edgar, buen día a la audiencia. Y bueno, estamos aquí para charlar un poco de nuestro trabajo y de lo que estamos proyectando también hacer este año, ¿cierto? Luego de un año 2019 muy dinámico, donde creemos que el gobierno ha hecho, digamos, lo que tenía que hacer en un momento de cierta lentitud en el crecimiento de la economía y bueno, este año ya nos depara otras características, digamos, en la economía que tenemos que también internalizar y seguir, sin embargo, con el programa, digamos, de mediano y largo plazo de provisión de infraestructura. Dentro de este programa de mediano y largo plazo, sabemos que existen obras emblemáticas, algunas que ya se dieron el año pasado, o sea, se realizó la palada inicial el año pasado, que no pueden parar este año. Hay una realidad también en la que estamos atravesando en materia económica y lo que esperan de acuerdo a las proyecciones. ¿Cómo van a encarar esto? Y porque sabemos que el sector de obras es al donde más apunta el equipo económico finalmente para generar esta dinámica nuevamente en la economía de nuestro país. Bueno, efectivamente, el año pasado cerramos un buen año en cuanto a ejecución, sin embargo nos había quedado un pequeño remanente de deuda con las vialeras que este año tenemos que honrarlos todos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que el año pasado hasta el mes de octubre estábamos pagando relativamente bien hasta que en algún momento solicitamos la venia del Congreso para elevar el tope de déficit fiscal, ¿verdad? Eso se dio ya hacia finales del mes de noviembre, entonces ya no tuvimos tiempo, básicamente teníamos los recursos, pero no tuvimos tiempo para organizar todos esos pagos. Entonces esos pagos pasaron para el año 2020, ¿cierto? Sin embargo, el mes de enero y febrero siempre son meses muy complicados para hacer pagos, incluso los atrasos, porque el presupuesto, por un tema legal, también todavía no está operativo, ¿verdad? Acuérdense que el presupuesto, una vez aprobado, tiene que luego convertirse a través de un decreto en lo que el Ministerio de Hacienda llama y la legislación de administración financiera llama el plan financiero, que es básicamente repartir en 12 meses este presupuesto que se da a cada una de las instituciones, ¿verdad? Luego de esta repartición, digamos, ¿verdad?, o distribución durante el año, a través del plan financiero, cada mes el Ministerio de Hacienda, conforme a sus posibilidades reales, eso también hay que entender, otorga algo que se llama el plan financiero, que es básicamente la autorización de cuánto poder girar cheques para cada una de las instituciones para hacer frente a sus compromisos, a los compromisos institucionales. Bueno, en eso estamos en estos primeros 2 meses. El mes de enero fue muy flaco, quizás para nosotros fueron solamente 114.000 millones de guaraníes de ejecución. El segundo mes ya duplicamos, ya llegamos a 220.000 millones, ¿verdad? Y como ya tenemos un nuevo esquema de trabajo con el fisco, porque quiera o no, ¿verdad?, el Ministerio de Obras Públicas es el ministerio más grande en cuanto a utilización de recursos para gastos de capital. Entonces llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda de no parar más las autorizaciones para pago, sino que hacerlo ya de manera continua. Tal así que hasta el viernes, que era el mes de marzo, ¿verdad?, tuvimos un cierre de 220.000 millones de guaraníes de ejecución y ya en el día lunes el Ministerio de Hacienda ya nos autorizó otros 340.000 millones de guaraníes más de plan de caja, que es básicamente poner en la cuenta del Ministerio de Obras Públicas esos recursos para que podamos girar los cheques, estoy hablando de manera sencilla, ¿verdad? Y empezar ya a poder pagar a partir de estos días en el sector. Estos compromisos corresponden o sea, de lo que fue el mes de noviembre del 2019. Y esto se viene arrastrando. ¿Y de cuánto estamos hablando de lo que quedó pendiente? Para tener una idea, ¿y cuánto corresponde esto? Si se tiene en porcentaje o en números. Bueno, del año pasado tenemos compromisos por cerca de unos 50 millones de dólares, ¿verdad? Que luego también ya fue acumulándose con los compromisos del mes de enero y propiamente los del mes de febrero, ¿cierto? Sin embargo, tenemos un calendario de pagos que probablemente hasta el mes de marzo, fines de marzo o la primera quincena de abril ya estaríamos honrando todos los compromisos del año pasado. Pero eso también hay que recordar, ¿verdad? Este es un problema
que tanto nuestros clientes vialeros, ¿verdad? Como la ciudadanía tendría que entender que es un problema que no se daba en el pasado y que probablemente son los problemas que debería de dar gusto también enfrentar, porque son los problemas de la abundancia, ¿verdad? El gobierno puso una mirada muy fuerte a la provisión de infraestructura y prácticamente está duplicando la media de contratos de obra de infraestructura, ¿verdad? Que es una buena noticia para las vialeras. Si de repente, por ejemplo, estamos atrasados 3 meses, no debería ser tampoco un gran problema, porque históricamente el Estado, ¿verdad? Sin ningún ánimo de emitir ningún juicio de valor al respecto, ¿verdad? Históricamente los atrasos estaban entre 6 a 8 meses, ¿verdad? Nosotros hoy día, hasta cierto punto, como me decía un ingeniero, ¿verdad? De una constructora, ustedes nos mal acostumbraron de pagarnos muy puntualmente, ¿verdad? Y es cierto, el año pasado y este año va a seguir siendo así, ¿verdad? Vamos a pagar puntualmente, pero hay que entender que entre diciembre y marzo existe la finalización del año y pasamos de un presupuesto a otro presupuesto. Y eso no se puede cambiar, digamos, esa situación porque eso es un tema legal, ¿verdad? 31 de diciembre de un año muere el presupuesto de ese año y nace otra ley que todavía no está reglamentada. No está reglamentada ni está financiada, porque gran parte del financiamiento de las obras de infraestructura se da con la emisión de bonos. Eso este año se dio efectivamente también muy temprano, pero luego habría que hacer los ordenamientos para hacer la distribución. Entonces, en este primer trimestre vamos a pagar todos los compromisos que traemos del año pasado y vamos a empezar a pagar ya los compromisos también de obras que ya se están iniciando, ¿verdad? De hecho, buena parte de las obras que estamos pagando ahora, estamos pagando bajo la forma de anticipos, ¿verdad? Donde las empresas están empezando a construir sus campamentos, ¿verdad? Están contratando personal y ese tipo de cosas. Entonces, ya hay también un efecto, digamos, o una suerte de derrame financiero a esas entidades, ¿verdad? Por lo tanto, no debería haber tampoco mucha queja al respecto, ¿verdad? O sea, el dinero estamos transfiriendo y si no es por una obra ya hecha, es por algo que se va a comenzar y todavía no se comenzó, porque finalmente la misma empresa que hace una obra ya terminada es la que está comenzando a hacer otras obras emblemáticas, por ejemplo, hoy día. Viceministro, debemos entender que esto finalmente es una cuestión interna, porque sabemos también de la burocracia estatal, del aparato estatal y de las normas que así lo exigen para que finalmente se pueda concretar. Existen los fondos, pero el problema es de que los plazos y los tiempos se retrasan por lo que significa esto de finalmente hacerlo de manera correcta. Pero ante esto, a sabiendas de esta situación, ¿no se podría de cierta forma adelantar esto o decir, bueno, entre diciembre, enero y febrero va a haber un corte administrativo, por ende debemos de adelantar o buscar un mecanismo? ¿No se puede hacer eso en el Estado? Se puede hacer y fue efectivamente lo que se hizo en este bimestre, ¿verdad? De hecho, todo el mes de enero nosotros trabajamos como obras públicas también en calendarizar nuestras obras y nuestros proyectos, ¿verdad? Y muchas veces no es fácil tampoco hacer esa calendarización, entonces nosotros calendarizamos, o sea, nos tomamos el tiempo del mes de enero para hacer eso, con todos los proyectos que ya están, digamos, en vigencia, que están corriendo. El mes de febrero eso le transferimos al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda creo que el día 18 de febrero sacó el decreto reglamentario del presupuesto en términos cuantitativos, que sería el plan financiero, justamente introduciendo ya nuestras propuestas. Ahí hay un ida y venida, digamos, en periodo de vacaciones, incluso nosotros sacrificamos vacaciones de muchos de nuestros compañeros justamente para hacer eso, ¿verdad? Y por eso es que al finalizar el mes de marzo ya empezamos a hacer los pagos, ¿verdad? Y a recuperar. Y ahí tengo que recordar lo que acabo de decir, ¿verdad? Creo que, y lo digo, digamos, de manera, digamos, simpática quizás, ¿verdad? Le malacostumbramos a nuestros contratistas, ¿verdad? Que, bueno, también, ¿verdad? Está bien. Que hay que entender, de marzo a octubre, noviembre, vamos a pagar, digamos, bien en tiempo y forma, pero a fin de año siempre hay un pequeño tropezón por el hecho de que llegan las fiestas, ¿verdad? Y todo el mundo presenta documentos, muchas veces los documentos que se presentan no están bien conformados, tenemos que presentar facturas, este tema de la rúbrica, las pólizas.
Y cuando uno pregunta a una constructora cuánto le debe el Estado, dice me debe 100 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Pero después nosotros revisamos y en realidad, efectivamente, hizo obras por 100 mil millones, pero no están bien conformados, digamos, esos pedidos de pago. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que vamos a ir salvando. Y quizás este es el primer año también que estamos haciendo lo que acabas de mencionar, de hacer todo esto ya rápidamente en el mes de enero, ¿verdad? Pero es una práctica también. Acuérdense que... Me refería justamente a eso, viceministro, porque se entiende para los que no presentaron documento en forma, como se le exige, pero aquellos que sí, teóricamente, lo hicieron en tiempo y en forma, deberían de recibir también sus pagos en tiempo y en forma. O sea, en un escenario ideal sería lo correcto. El reclamo que hacía la Capaco era en atención a 130 millones de dólares aproximadamente, y mencionan que solamente se liberó 44, que es una diferencia importante, y eso es lo que preocupa finalmente, porque sabemos que el equipo económico siempre hacen hincapié en que las obras van a generar una dinámica nuevamente, o va a reinyectar esta economía, a reactivar la economía, porque finalmente esto va a permear en la sociedad y bueno, se va nuevamente a dar esto. Pero hablan de que podría inclusive podrían paralizarse estas obras. ¿Se podría pensar eso? Yo creo que en realidad estamos agrandando demasiado el problema. Están los recursos, está la voluntad, y creo que son los tiempos en que tenemos que conversar así, no en solitario. A mí me gustaría conversar con los colegas de contratistas, ¿verdad? Para ver específicamente cuál es el problema gigante, digamos, de fondo, ¿verdad? Porque estamos haciendo los pagos bien, ¿verdad? Hasta el viernes pagamos esos montos que mencionó de 44 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? El lunes fueron liberados otros 345 mil millones de guaraníes más, ¿verdad? De plan de caja el lunes, ¿verdad? Históricamente nunca... un día hábil luego del último día hábil del mes anterior se ha hecho eso, ¿verdad? Y eso es porque tenemos un acuerdo interno que a lo mejor ahí nosotros sí fallamos, ¿verdad? No publicamos, no publicitamos, un acuerdo interno con el Ministerio de Hacienda de cómo trabajar, ¿no es cierto?, ¿verdad? Estamos poniendo una nueva dinámica a toda esta actividad, y desde que habíamos llegado, me acuerdo el ministro Vince nos había instruido o instruccionado de que tengamos un nuevo modelo, digamos, hagamos una ingeniería financiera nueva, fue la expresión que usó, que dijo, para no atrasarnos. Porque cuando nosotros llegamos a la administración en el 2018, había pagos que tenían más de un año de atraso, ¿cierto? Pagamos todos esos atrasos, y ahora el atraso máximo son creo que de 4 meses, ¿verdad? Entonces, no creo tampoco que sea tanto así como se menciona, ¿verdad? Pero sería bueno que en algún momento charlemos también así en público, ¿verdad? Pero frente a frente para mirar punto por punto y no generar una polémica que a lo mejor le pueda poner nervioso, digamos, a la ciudadanía o la sociedad económica, ¿verdad? Porque el gasto público en infraestructura es importante, ¿verdad? Y el año pasado yo creo que el sector que mantuvo el crecimiento de la economía, o en este caso la no caída, fue justamente estos gastos en infraestructura, ¿verdad? Porque generó, digamos, inyección, movimiento circulante, y eso hizo que la economía siguiera con alguna dinámica. Sin embargo, como ya mencioné, ¿verdad? La voluntad del gobierno está, ¿verdad? En el sentido de, el presidente tiene una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta está la realización de muchas obras de infraestructura. Este año comenzamos el puente Chaco-Ibera, vamos a comenzar también la circunvalación de la protección de Pilar, que son obras no solamente emblemáticas, ¿verdad?, sino obras grandes, ¿verdad?, donde se va a dar mucha inyección, ¿verdad? También tenemos en el pipeline, digamos, el Hospital del Sur, ¿verdad?, en Encarnación, que estamos viendo, digamos, su fuente de financiamiento exacto, ¿verdad? Y por supuesto la profundización o la dinamización de casi ya todos los tramos de la ruta Traschaco. Por lo tanto, obras para las empresas hay recursos también. El gobierno ya había colocado un monto de 450 millones de dólares de bonos la primera semana prácticamente del mes de enero, y esos recursos ya están. Y ya está funcionando también la maquinaria, digamos, administrativa que está detrás de eso, ¿verdad? Pero todo dentro de un marco muy técnico, y cada uno
cuidando, digamos, lo que hace, ¿verdad? Nosotros como obras públicas tenemos que centrarnos en hacer proyectos, ¿verdad? Y poner a consideración del equipo económico. Este equipo económico pone a consideración del señor presidente, se puntea lo que se puede hacer y no se puntea lo que no se puede hacer. Nos devuelven a nosotros y por otro lado el Ministerio de Hacienda tiene que estar, digamos, también cuidando el equilibrio fiscal, toda la macroeconomía, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque nosotros también puede ser que no estemos muy entusiasmados, ¿verdad? Estamos muy entusiasmados solamente con hacer obras, pero no cuidamos el equilibrio macroeconómico, ¿verdad? Que sí tiene que hacer también el Ministerio de Hacienda. Estos retrasos, y volviendo al tema de los pagos, ¿no genera intereses? ¿Esto no abulta en lo que hace al presupuesto o esto se mantiene? No, cada contrato tiene un tratamiento en cuanto a intereses moratorios, ¿verdad? Efectivamente, genera también intereses a partir de cierto tiempo. Lo que muchas veces hacemos también es, nosotros cuidamos, ¿verdad? Que no se cumpla, no se pase ese tiempo, ¿verdad? Y eso por el hecho también de que en los contratos ya se prevén esos plazos que son normales, ¿verdad? Que para cada contrato tiene plazos diferentes, de tal manera también a que las empresas ya prevean eso. Cada empresa sabe que enero, febrero es un mes difícil para cobrar, no porque no haya recursos ni tampoco porque haya falta de voluntad, sino porque nuestra legislación, digamos, en cuanto a administración financiera es un tanto diferente que quizás a otros países. Uruguay, por ejemplo, tiene un presupuesto que es prácticamente quinquenal o por el tiempo de que dura el presidente de la República. Entonces, una vez que se aprobaron los grandes proyectos, ya sigue, ahí no para el año. Sin embargo, en el caso nuestro, dada la ley de administración financiera, tenemos presupuestos anuales que mueren el 31 de diciembre de cada año. Justamente hablando de la reingeniería, imagino que se debería de pensar en atención a esto sin hacerme a un lado, pero se entiende Sí. del lado privado, pero también se debería de repensar nuevamente o replantear qué solución se puede dar a esto para que finalmente no se den estos retrasos en los pagos. En lo que hace también la reingeniería, se podría hablar nuevamente, porque hablaba del entusiasmo de las obras, que son emblemáticas en muchos casos y más que necesarias también en varios puntos del país. Pero podría nuevamente comprometerse en lo que hace a la inflación, al aumento del déficit fiscal como herramienta que es válida también, debemos decir, esto que se utilizó el año pasado. Sí. Bueno, el déficit fiscal este año ya tiene que, pues, se va a seguir dando, ¿verdad? Pero ya no la cuantía del año anterior, ¿verdad? Esto tiene que ir reduciéndose en el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, ahí también hay que tener mucho cuidado y hay que explicar un poco también cómo funciona el déficit fiscal y su impacto en la economía, ¿verdad? Si el déficit fiscal viene por gastos corrientes, eso es peligroso, ¿verdad? Porque los gastos corrientes, una vez que se hace, ya no para más. Estamos hablando de salario. Estamos hablando básicamente de salario, que es el 90% de los gastos corrientes, ¿verdad? Si se aumentó los salarios, ¿verdad? Es difícil bajarlo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros generamos un déficit fiscal porque construimos un puente, ¿verdad? Al día siguiente nos vamos a construir otro puente al lado, ¿verdad? Terminó el puente y terminó la obra, entonces terminó también el gasto, ¿verdad? Entonces, eso también hay que considerar. Por lo tanto, el déficit que proviene exclusivamente de la construcción de, digamos, de vías de comunicaciones, puentes, infraestructura en general, no es permanente, no se queda en el tiempo. Quizá el mantenimiento es lo que se queda, ¿verdad? Pero no mantiene el déficit en el tiempo. Ahora bien, nosotros sí tenemos nuevos proyectos que el país sí los necesita muchísimo, que es lo que también está engrosando quizás todavía el déficit hasta este año, ¿verdad? Ahora, el fijo también nos pone un límite y acá nadie hace oídos sordos a esa situación, ¿verdad? Yo también soy economista, el Ministerio de Obras Públicas es parte, digamos, del equipo económico y vemos. De hecho, nosotros estamos participando en ese sentido en cuanto a una reducción de nuestro presupuesto de unos 120 y pico, 129 millones de dólares, que ayer justamente el ministro Vince se comprometió con el equipo económico de reducir de nuestro presupuesto, ¿verdad? Eso significa, digamos, que obras por proyectos que este año tendríamos que hacer llamado, no lo vamos a hacer y probablemente lo hagamos recién el próximo año, ¿verdad? Nosotros tenemos un presupuesto hoy día de unos 5.019 billones de guaraníes en lo que nosotros llamamos nivel 500, o sea, inversiones, y eso reducimos en unos 775 mil millones de guaraníes, ¿verdad? ¿Cuánto de esto se ejecuta, al menos en porcentaje? O sea, si sacamos ya este monto de 129 sobre un total de 720, pensemos que es algo así como un 15%, ¿verdad? Ahí ya tenemos 85%, ¿verdad? Entonces, más que porcentaje de ejecución del presupuesto, tendríamos que ver otra vez monto, ¿verdad? Y la calidad. Y la calidad también que está ahí, ¿verdad? En términos de calidad, digamos, tampoco nos preocupa mucho porque
En Paraguay nos falta mucha infraestructura, nos falta mucha infraestructura. Invertimos mucho en el interior en estos últimos 2 años, pero la capital está todavía, o la zona metropolitana todavía está falto de infraestructura. Nosotros tenemos que hacer todavía unas cuantas costaneras, entre comillas, ¿verdad? Ya no tanto sobre el río, sino quizás interna para hacer, por ejemplo, circunvalaciones a la ciudad capital, ¿no es cierto? Que hoy día todavía no tenemos justamente por falta de recursos, ¿no es cierto? O sea que obras todavía hay para ejecutar, sin embargo, formamos parte del equipo económico y el ministro Vince se había comprometido, digamos, en revisar el presupuesto. De hecho, ayer me había transferido, digamos, esa obligación para ver el presupuesto que ya no tenemos 5.019 billones de guaraníes, sino tenemos ya menos 775 mil millones, ¿verdad? Como para aportar esa reducción, digamos, del gasto en infraestructura a mantener o a generar un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo, que no eso todavía equilibrio, sino tenemos todavía un déficit, pero ya sostenible y manejable en el tiempo, ¿verdad? Con estos ajustes, algunas obras podrían, digamos, esperar aún más. Sabemos que todas son urgentes, pero ¿se tiene en lista alguna de que necesariamente va a tener que esperar un poco más? Lo digo, esto en la atención al ánimo que tienen la ciudadanía en general y que dice, bueno, no podemos esperar más, necesitamos esta hora, pero hay una realidad, como bien decías, que son los números que hoy día tienen y que manejan. La lógica que usamos para esta reducción, ¿verdad? Que nunca es muy, digamos, agradable, es que, bueno, si estamos construyendo una ruta grande, ¿verdad? Y estamos pensando también en los accesos, bueno, no vamos a parar la ruta grande, pero sí podemos esperar para los accesos, ¿verdad? Luego tenemos también un componente de casi ya no de construcción física, por ejemplo, el tema de las fiscalizaciones, ¿verdad? Las supervisiones, ¿verdad? Que quizás nosotros podemos hacer con nuestra gente, entonces hemos cancelado algunos llamados justamente en ese sentido, algunos que generaron incluso polémica, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, si esta fiscalización cuesta 5 millones de dólares, 7 millones de dólares, 15 millones de dólares, y nosotros tenemos ingenieros que de repente podemos sacar de un lugar y llevar a otro lugar, entonces hagamos nosotros eso y aminoremos, digamos, la carga en el presupuesto, ¿verdad? Y eso justamente fue lo que los ingenieros y los técnicos, digamos, contadores, ¿verdad? Le había presentado al ministro Vince y él había autorizado esos recortes, ¿verdad? En nuestro presupuesto, ¿verdad? O sea, no sacrificamos obras emblemáticas, ni obras grandes, ni obras dorsales, digamos, pero sí obras, digamos, o gastos que son más bien complementarios. Muchísimas gracias, viceministro. Nos quedamos sin tiempo. Agradecemos su presencia siempre. Tenemos muchos temas siempre hay que hablar porque sabemos que esto es de interés general. Sabemos de estas obras emblemáticas y de lo que puedan generar principalmente se traducen de manera directa en nuevas oportunidades para muchas familias que tanto necesitan de estas obras. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.